Mari Lamien, mi nombre es Celeste Cañicul, agradecida desde ya de poder contar también con la presencia de ustedes a este territorio Huiliche. Estamos en el lago Huechulafquen, en el Parque Nacional Lanín, pertenezco a la LOF Raquitué. La verdad que este encuentro que se ha generado a través de USOMO, Confederación Mapuche de Neuquén, ha venido a fortalecer nuestro territorio también, poder encontrar nuestros espacios como mujeres mapuche, de poder ser parte de las agendas políticas territoriales, que podamos ser consultadas también como mujeres. Necesitamos abordar todos estos temas, ¿no? Violencia de género, violencia en abusos, el cuidado de nuestros niños. La verdad que es una necesidad que va demandando del mismo territorio, ¿no? Saber que tenemos un largo camino y un largo proceso por hacer, juntas por supuesto. Marimari Confuché, Inche Amancay Quintriqueo Piñén, Inche Lonco Tañilos Quintriqueo. Hola a todos, a todas, a todes. Soy Amancay Quintriqueo, soy parte del Círculo de Autoridades de la Comunidad Mapuche Los Quintriqueo. Hoy estamos aquí haciendo nuestro segundo encuentro de Puñizumo. Hemos tomado la decisión de que este encuentro sea solo de mujeres mapuches porque tenemos muchas necesidades de poder encontrarnos y de poder definir una agenda que defina también cómo vamos a trabajar en pos de resolver muchas situaciones de vulneración de nuestros derechos como mujeres mapuches en lo interno de nuestras comunidades a nivel Estado, trabajar mucho en la prevención tanto de mujeres como de las infancias mapuches. Entonces esas son como las urgencias que hoy tenemos que poner en agenda, en decisiones claras de hacia dónde vamos y cómo vamos a ir. La resistencia primero y principal siempre son los huentros, los hombres que están sintiendo una gran resistencia a todo este movimiento que se está generando, ¿no? De nosotras, de que hemos dicho basta a la violencia, hemos empezado a formarnos, a incidir políticamente a niveles internacionales, nacionales, a nivel provincia. Nosotras estamos en camino, pero a ellos les cuesta mucho más. Entonces a todo eso no nos queda otra que nosotras organizarnos y fortalecernos y acuerparnos, como decimos, porque debemos salir entre todas, solas no podemos. Soy Peti Pichiñán, soy autoridad de nuestra LOF Puelpulli. Como mujeres mapuche nos tomamos ese tiempo necesario para reflexionar juntas, para proyectar alguna solución, digamos, a esta situación que cada vez es más preocupante dentro de las comunidades del pueblo mapuche. Principalmente conversar de las situaciones que vivimos en cada uno de los territorios, cómo está la situación de violencia de género, analizar también las herramientas que tenemos como mapuche, pero desde nuestro propio conocimiento, a ver cómo podemos retomar esos conocimientos para las mujeres, sobre todo, puedan tomar esa herramienta como una forma de empezar a proyectarse en un buen vivir que estamos reivindicando en estos últimos tiempos, un Comefelen en el territorio, pero también en este territorio nuestro que es nuestro cuerpo, de cómo cuidarnos y cómo relacionarnos para mantener un equilibrio que sea roto, no solamente por el genocidio, sino también por la permanente intromisión de otra forma, otros conocimientos, otros desvalores que atacan también nuestro propio sistema de vida mapuche. En estos tiempos que están cambiando, las lamien de los territorios comunitarios puedan decir las cosas que les pasan, que se expresen, porque es duro quedarse callado. Hay cosas que muchas veces no se saben en las comunidades, que muchos optamos por callarnos, por evitar enfrentamientos, acusaciones, persecución, hostigamiento, pero esas cosas tienen que cambiar, por el cuidado de nuestro futuro sobre todo.